Hola a todos, ¿cómo están mis queridos internautas, mis queridos lectores? Espero que se pongan cómodos porque el diálogo va a comenzar. El día de hoy te traigo un tema bastante significativo e interesante. El día de hoy te traigo ¿qué es un dogma? Como siempre, para entender algo, hago la referencia de que tenemos que buscar en el origen de las palabras. Esta ciencia que estudia el origen de las palabras es la etimología. Vamos a ello. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una proposición que asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina, el argumento que le da validez, pues. El significado original de la palabra, que proviene del griego dogma, se traduce en pensamiento, principio. Esas dos palabras son como que su origen, dogma, como pensamiento y principio. Un principio es la fuente, es origen, es meca, es núcleo. Todos estos sinónimos sirven para entender mejor qué es doctrina, ¿no? En un sentido amplio, entendemos por dogma el conjunto de postulados que rige una religión, una doctrina, ciencia o sistema, ¿no? Son esos pilares que argumentan fundamentalmente qué sostiene a este principio, ¿no? Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión o cuestionamiento. Su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no, sea comprensible o no. Aquí ya tenemos una disparidad que a simple vista suena medio incongruente, ¿no? ¿Qué es un dogma? En el campo de la religión, los dogmas constituyen la base de la fe y como tales deben ser atacados o acatados, aceptados y practicados por sus seguidores sin cuestionarlos, ¿no? Tienes que seguir este régimen. ¿Por qué? No sé. Todo el tiempo vamos creciendo con esas ideas, las vamos adoptando, pero no entendemos bien qué sucede ahí, ¿no? Por ejemplo, en las religiones siempre pues vemos que todas tienen variedades, ¿no? Los árabes tienen un dios, todo dios, a menos que sean como imágenes, como reyes paganos, como dioses paganos, como los de las antigüedades de los griegos, de los romanos, de etcétera, etcétera, de los sumerios, de los Anunnaki, todo ese tipo de dioses, ¿no? Pero esta base sustancial es pues un dios que se ha traducido en Hashem, que es de los judíos, o Yahvé o Jehová, y bueno, tiene muchos nombres Dios, ¿no? Bueno, el Dios que en general conocemos. Y hay algo bien interesante. Aparentemente somos 7,000 millones de personas y aparentemente cada vez pierde menos peso la palabra religión o los creyentes en la religión. Pero imagínate, de 7,000 millones de personas que somos, 4,000 millones son creyentes de alguna religión, ¿no? Es muchísimo, aparentemente de cómo se creía o se pensaba, ¿no? En este sentido, el cristianismo es un dogma que se funda en la doctrina de Dios, predicada por Jesucristo, establecido en los textos sagrados y refrendada y enseñada por la Iglesia Católica. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Se funda la religión. Tenemos textos bíblicos que hablan del origen de la vida, ¿no? Desde Adán y Eva, sus descendientes Caín y Abel, después Moisés, Enoc, gente que vivía muchos años, ¿no? Son testimonios de textos de la historia, ¿no? Que se han recopilado. Es muy interesante cómo se empezó a evolucionar el ser humano, ¿no? Pero se han rescatado miles y miles de vestigios en cuevas en Egipto, que Egipto está muy cerca de Palestina o Israel, donde se ha suscitado mayor parte de la historia de la humanidad, ¿no? En Turquía, todos esos países que colindan por el río Tigris, Éufrates. Ahí te va, para que no perdamos dedo de renglón. Datado, se tiene noción de hace 10,000 millones de años más o menos. No, 10,000 años, perdón, del origen de la humanidad, ¿no? Como civilización, recordemos que había Homo sapiens, Homo erectus, muchos homos regados por el mundo. Se dice que solo sobrevivió esta raza de la cual descendemos, donde pues es el África, ¿no? Según todos venimos de ahí. Después, antes éramos monos, según había una península.
tuvimos que evolucionar este grupo de personas que hoy somos, porque una zanja grande nos hizo erguirnos para poder divisar del otro lado los posibles depredadores o enemigos que podían comernos, ¿no? A nosotros los seres humanos. Igual como la evolución explicada por... ¿Quién la explicó? No me acuerdo. Explicada que de los cuellos, ¿no? Que el gen va perdurando gracias a que los que no nacen con este cambio estructural o de evolución o cambio evolutivo de tener cabezas grandes, pues van muriendo y ese gen va quedando relegado y así surge la evolución de los animales. Es muy interesante y muy complejo cómo llegamos aquí. Pero se tiene datado, ¿no? Que pues Jesús fue esclavizado, el Imperio Romano, los egipcios, era un caos. La historia de la humanidad está llena de guerras por donde lo veas. Los imperios, las colonizaciones, etcétera, etcétera. Después la Santa Inquisición, los españoles vinieron aquí a todo el continente americano. El norte del continente fue gobernado por colonizadores ingleses. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, ¿te has cuestionado Kenia? Por ejemplo, Argelia habla francés porque fue invadida por Francia. Entonces la India, un territorio hermoso y grande, muy vasto, fue colonizada por los ingleses y en su mayoría pues tenían idiomas nativos. Aquí en México no hablábamos este español castellano que hoy en día conoces y estás escuchando. Nosotros teníamos unos aproximadamente en esta extensión de territorio, porque recordemos que eran tribus distribuidas desde de Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina. No existía una frontera, ¿no? Pues eran tribus, hablábamos alrededor, en este específico punto, 32 lenguajes nativos. Y después ya se hizo la división, después fuimos cediendo territorio. Hablo de México en su particular caso. Pero en fin, ¿a qué iba con esto? Desde los orígenes de la humanidad se ha tenido datado en la escritura que pues existen dioses. De hecho, los sumerios fueron la primer civilización conocida. Ellos inventaron la rueda, la cerveza, muchas cosas, ¿no? La escritura cuneiforme. De esto quería hablar, porque cómo se tiene datado la historia de Dios, de Jesucristo, de todo esto. Bueno, pues a lo largo de la vida se han recolectado datados de cuneiformes, son con piedra, son con cuña, pues son como en el lodo, hacen tablillas de barro y ahí imprimen letras, y pues esas tablillas han ido sobreviviendo unas cuantas. Imagínate, se dice después, cuando se inventó el barco por los fenicios, se dice que los fenicios lo inventaron y empezaron a navegar, pues se empezaron a comercializar todos, ¿no? Todos con todos por el mar Mediterráneo. Y esto propició a que se creara el papiro, el primer papel. Lo inventaron, me parece, los egipcios. Y pues recordemos que la gran biblioteca de Alejandría, que se quemó, se dice que nos mermó, imagínate, 10 siglos por tantos conocimientos que estaban ahí. Recordemos que antes un libro era una vida, era a mano, solo había un ejemplar. No era como ahorita plasma una idea en internet y se queda ahí para siempre. Antes tenía una vigencia. Antes el conocimiento era muy costoso porque lo escribían a mano, ¿no? Y muchos impartían cátedras con ese libro en la mano, porque pues quién se sabe de memoria toda su tesis, ¿no? Y así fue evolucionando hasta que la historia de la humanidad se tiene datado de varios testimonios que se le llamó libros apócrifos, que son textos datando la historia de Dios, de Jesús, de Adán y Eva, de todas estas cosas. Se han ido compilando a lo largo de la historia de la humanidad, y se han ido compilando. Un rey romano hizo este Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento fue antes de que viniera Jesús, todo lo que había pasado. Pero esta historia de que pasó realmente y está datada en libros de historia, una persona que fue crucificada en un lugar en el mundo hace unos ayeres, pues sí, pasó. Después de eso se crea el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando muere. Recordemos que 33 años fue su iluminación, como Buda, como otras entidades, como Zaratustra, como Mahoma. Hay una globalización hermosa. Recordemos que
el 25 de diciembre es un día sagrado para muchas civilizaciones. Casualidad, no lo sé, pero todos tenemos similitudes. Este profeta que se supone que vino tiene mucha similitud con la India, con Arabia Saudita, con muchos personajes relevantes de la historia, ¿no? Y es muy hermoso ver cómo... ¿Por qué? ¿Por qué nacieron ese día? No serán la misma persona, pero cada cultura lo moldeó a su cultura, valga la redundancia. Pero es muy interesante cómo los dogmas van construyendo nuestra psique, nuestra conciencia, parte de nosotros, porque son la manera o son los lentes con los que entendemos el mundo, nuestra cosmovisión. Creemos que después de esta vida puede haber otra llena de glorias y evitando el sufrimiento. Pero sí, es muy interesante cómo ha ido evolucionando la historia de la humanidad, y frente a este conocimiento que ha estado impreso o verbal, pues ha predominado estas religiones que cada vez acumulan más y más masas de seguidores, de fieles simpatizantes que buscan esa liberación, ese lugar donde su corazón descanse en paz y le dé respuestas a esta vida, ¿no? Porque pues creo que eso busca la religión, darle respuestas, los dogmas. Ahí te va. Mira, en Arabia Saudita es Mahoma, el rey de los musulmanes. Bueno, el Dios no. Tienen a Dios, pero el profeta es Mahoma, ¿no? Los católicos y los cristianos tienen a Jesús, que es el Mahoma de ellos. Y, por ejemplo, el budismo, recordemos, no es una religión. El budismo es igual que... El budismo no tiene ideas metafísicas. Metafísicas es que van allá más allá de la muerte, ¿no? Como este decreto de que puede haber una vida después de la muerte. Solo el Dharma, ¿no? Que decían antes. Ellos tenían su religión. En el antiguo Nepal, donde se desarrolló esta historia de Buda, ellos tenían sus religiones. El Dharma es la reencarnación. Decían que cuando tú eres iluminado, pues evitas reencarnar y cortar ese ciclo, ¿no? Pero él dijo, no, yo no quiero saber nada de eso, de religiones. Voy a buscar dentro de mí y ver qué onda, por qué sufrimos. Si en verdad es la religión la liberación, o yo mismo puedo encontrar mi religión, mi espiritualidad o mi corazón, que es esta voz de la intuición acallada por las ideas, por el mundo, por los ruidos. Mediante meditación encontró su estado de inflexión en su conciencia, y mucha gente vio que era muy capaz y muy inteligente. De hecho, de ahí provienen muchas ideas del psicoanálisis, de la psicología, de ideas budistas, porque este tipo empezó a filosofar, a reflexionar, a hacer tesis verbales, porque no se conoce un escrito de él tal cual, sino que sus discípulos fueron datando ese tipo de conocimientos. Pero no es una religión, es una forma de pensar y un estilo de vida que es el budismo. Entonces él dejó varios sutras, bueno, los escribieron sus discípulos, que eran transmitidos verbalmente hacia ellos, y es muy interesante cómo la iluminación llegó a él mediante la meditación. La iluminación no es algo esotérico, o no es algo, es simple reflexión y profundidad hacia la conciencia del ser humano, para entender lo que hace el ser humano en una terapia psicoconductual, ¿no? Verbalizar un detalle, un problema. Él lo hizo internamente, observó qué había en su mente, ¿no? Qué lo aquejaba, y le dio un significado y lo entendió, ¿no? Y eso fue la liberación para él. Es más complicado, yo trato de resumírtelo, pero es muy interesante, ¿no? Pero ahí te va. En los dogmas católicos son la existencia de Dios, Jesús y la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Que son la misma cosa, ¿no? No obstante, otras religiones del mundo, como el judaísmo, el hinduismo o el islamismo, también sustentan sobre sistemas de creencias que construyen doctrinas de carácter dogmático. Debido a la índole esencialmente inobjetable e incuestionable de los dogmas, se ha extendido el uso del término hacia otras áreas de conocimiento, como la filosofía, la biología, el derecho o la psicología, para referirse a tesis que poseen un alto grado de aprobación,
aunque por tratarse precisamente de disciplinas de mayor flexibilidad, estos suelen estar sujetos a constantes estudios y reformulaciones. El empleo peyorativo de dogma se desprende de su carácter de creencia, idea o principio, aceptado o impuesto sin discusión y rigor científico. Así se considera dogmática una afirmación que carece de fundamento real. A ver, el empleo del dogma peyorativamente. Recordemos que peyorativo es despectivo, negativo. Ya tiene una connotación desfavorable, ¿no? Entonces, cuando algo es incomprobable, pues se tiene esta noción de que es un dogma, ¿no? Porque se necesita un sustento muy difícil, muy profundo, o es tan subjetivo o abstracto que es, por ejemplo, el amor puede ser un dogma, porque es una creencia de la gente, pero ¿realmente existe el amor? O decía Schopenhauer, a eso que llaman amor no es más que esos impulsos naturales del ser humano o de los mamíferos para reproducirse, y ustedes le llaman amor, y después lo romantizan, y después quieren hacerlo bello con música, literatura, arte, etc. Pero bueno, ¿cómo ves esta reflexión de los dogmas? ¿Tú tienes alguno? Pues lo único que quiero decirte es que respeto tu forma de pensar y que este lugar también deberíamos respetar las diferentes opiniones de todos, ¿no? Como siempre, toma lo que creas conveniente, necesario y oportuno. Yo me despido, te invito a suscribirte si te ha gustado este podcast, este capítulo, si has aprendido algo. Busca más sobre la historia de la humanidad, busca más sobre la teoría de la evolución, busca más sobre la historia de... ¿Qué más temas tocamos? De la imprenta. La imprenta de Gutenberg, pues fue una máquina ya, ¿no? Pero antes ya existía la imprenta en papiro, de diferentes maneras. Los chinos, los egipcios, ya empezaban ya se tenía datado, ¿no? Cierto conocimiento para plasmar los textos. Y bueno, investiga por tu cuenta sobre tu historia para que no desconozcas y sea interesante. También sobre la religión, saca tus propias conclusiones, reflexiona y profundiza, como decía Buda, porque es lo único que tenemos, ¿no? Una conciencia, y vamos a usarla correctamente. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Yo me despido, te mando un gran abrazo y esto han sido los dogmas.